Hola, ¿te sabes la historia de la Constitución política? Si no es así, hoy te la voy a contar. Hace muchos años, antes de 1824, no había una constitución en México. ¿Recuerdas que los españoles dominaban nuestro país y hubo una independencia encabezada por Miguel Hidalgo y Costilla? En ese tiempo había algunas leyes, como la Constitución Española de Cádiz, 1812, los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón y la Constitución de Apatzingán, de 1814. Recordamos a Antonio López de Santa Anna, que fue presidente de México. Para derrocar a este hombre hubo un movimiento revolucionario encabezado por Juan Álvarez. En ese tiempo se firmó el Plan de Ayutla. Este documento no se reconoce en el gobierno de Santa Anna y se convocó a un congreso extraordinario en febrero de 1856. Ese congreso aprobó una nueva constitución. Un año después, el 5 de febrero de 1857, en ese tiempo el presidente era Ignacio Comonfort. Esta constitución no sirvió para estabilizar el país, pero el mismo presidente Comonfort la desconoció unos meses después de ser promulgada. Hubo una rebelión y comenzó la Guerra de Reforma. Se pelearon los conservadores, que desconocían la Constitución, y los liberales, que la defendían, ganando los liberales, encabezados por Benito Juárez. En ese tiempo se hicieron las leyes de reforma, donde destaca la separación entre la Iglesia y el Estado. Después se hizo la Constitución de 1857, que fue un elemento fundamental entre la defensa nacional entre la invasión francesa. Esta Constitución permaneció en vigor hasta 1917. Así, llegamos hasta la Constitución de 1917, promulgada este mismo año por Venustiano Carranza, y entró en vigor el 1 de mayo del mismo año. ¿Sabes qué es una constitución? Es un libro donde están escritos todos los derechos, leyes y normas que debemos seguir. También conocida como Carta Magna, en ella se señala cómo debe organizarse nuestra nación para poder vivir en paz con los demás. ¿Qué se establece en la Constitución? En nuestra Carta Magna se establecen las garantías individuales, así como los derechos que tenemos como individuos. Uno de ellos es que nadie puede ser discriminado, que no puede existir la esclavitud, que tenemos derecho a la educación y a la salud. Además que tanto hombres como mujeres somos iguales ante la ley. Nuestra Constitución ha sufrido grandes cambios con el propósito de seguir garantizando la igualdad entre los habitantes y que todos pueden gozar de los derechos sin importar condición física, social, económica y religiosa. Es por eso que en México recordamos nuestra Constitución el 5 de febrero y recordamos que vivimos en un país libre y soberano. Mi nombre es Venustiano Carranza Garza. Nací el 14 de enero de 1860 en Coahuila, México. Mis padres fueron Jesús Carranza y María Garza. Estudié en Saltillo y México DF. Desde 1890 fui gobernador, diputado y senador por Coahuila. Al estallar la Revolución Mexicana, apoyé a Francisco I. Madero, quien me nombró Ministerio de Guerra en 1913. Madero fue asesinado y sí, lancé el Plan de Guadalupe, sublevándose contra el tirano Victoriano Huerta.
Me autoproclamó primer jefe del ejército constitucionalista. En 1914 entré a Ciudad de México, pero pronto me retiré a Veracruz. Logré regresar en 1916 gracias a los triunfos del general Álvaro Obregón. En 1917 promulgué la Constitución de Querétaro, donde se establecieron la jornada laboral de 8 horas, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. El 21 de mayo de 1920 fui asesinado a balazos en Tlaxcalantongo, Puebla.